¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad vamos a intentar hacer un cierre de las dos unidades que vimos y que van a entrar al parcial el viernes y contestar un par de preguntas que presentaron ustedes en los foros. Dos que me parecieron muy significativas y que pueden ser un poco el eje de lo que vamos a hablar en esta clase, que obviamente igual voy a dejar un foro para que ustedes puedan seguir preguntando y les voy a seguir contestando, y si es necesario, si son respuestas complejas, armaremos otro video para mañana. Bueno, entonces dijimos, el programa tiene 9 unidades y en este caso en el parcial van a entrar las dos primeras unidades, que tal vez son las dos unidades más densas del programa en términos teóricos y también de volumen de bibliografía, y donde se parte desde una idea general y conceptual del derecho a partir del concepto central de derecho, que es el concepto de norma jurídica y cómo se va estructurando esto que denominamos el sistema jurídico, ¿no? Porque las normas se relacionan entre sí. El derecho moderno es un derecho racionalizado y en esta racionalización se construye esto que denominamos el sistema jurídico, porque las normas tienen validez y se interpretan en relación a las otras, ¿no? Y en estas relaciones que existen entre las normas, tenemos normas superiores y normas inferiores que van definiendo esto que llamamos la jerarquía normativa, que da lugar a lo que Hans Kelsen fue construyendo en su sistema teórico, que es la pirámide jurídica, ¿no? Y donde en esa pirámide tenemos como la cima, ¿no? Como la ley de leyes, la Constitución Nacional, y de ella se van derivando, ¿no?, en una cadena de validez las normas inferiores, ¿no? Entonces vamos a ver que esta unidad 1 arranca con conceptos básicos de lo que es el derecho, que lo tienen bien explicados en las fichas que hemos presentado. Además, también se establece los conceptos de validez, eficacia, legitimidad, legalidad, que parecen conceptos a veces difíciles de distinguir, porque incluso en el vocabulario habitual se usan como sinónimos, pero que bueno, en la teoría jurídica tienen una diferenciación particular, ¿no? Indudablemente lo que tiene que ver con la validez, especialmente a partir de las formulaciones efectuadas por el positivismo jurídico, nos estamos refiriendo a las normas que son de cumplimiento obligatorio de acuerdo al derecho vigente, ¿no? Al derecho que ha sido establecido cumpliendo los procedimientos que justamente surgen de las normas superiores. ¿Cómo nace una norma? O sea, una norma es válida a partir de su nacimiento. ¿Y cómo nace esa norma? Nace a partir de cumplirse un procedimiento que está prescrito en la norma superior. Y asimismo también esa validez de la norma se mantiene no solamente por el procedimiento, sino en función del contenido que esa norma va a tener. Porque si esa norma, más allá que haya sido válida, porque ha cumplido el procedimiento, por ejemplo, una ley, ¿no? Una ley la aprueba el Congreso a través de la intervención de ambas cámaras y con la promulgación luego por parte del Poder Ejecutivo. Bueno, ahí tenemos una ley, pero si esa ley después se determina que contraviene la Constitución Nacional por una acción de un juez, puede ser declarada inválida, ¿no? Porque el contenido no se adapta a lo que establece la norma superior. Es decir, que esa correspondencia entre la norma inferior y la superior tiene que ver en su nacimiento y para darle existencia, es decir, para darle validez, a través de esto llamamos el procedimiento. Pero a su vez también, para poder aplicar esa ley puede ser impedida de aplicación a través de, por ejemplo, una declaración de inconstitucionalidad. Y ahí estamos hablando del contenido. Pero si tenemos que definir qué es la validez, básicamente la validez tiene que ver con la existencia de una norma. Una norma es válida cuando existe, cuando es de cumplimiento obligatorio. Esto es diferente cuando hablamos de la eficacia, porque una norma puede ser obligatoria, pero sin embargo en la práctica no se cumple. Entonces la eficacia tiene que ver con esto de que la norma se cumple o no se cumple, por diferentes razones.
pero será eficaz aquella norma cuando logre un nivel determinado de cumplimiento. Y un orden jurídico requiere, para poder ser considerado orden jurídico válido, también un nivel de eficacia. Entonces acá es donde se relacionan, por ejemplo, la validez y la eficacia, sobre todo cuando queremos comprender la idea de lo que es el orden jurídico, ¿no? Porque las normas, una norma en particular puede tener mayor o menor nivel de eficacia. Incluso hay normas que por ahí directamente ni se cumplen, pero sin embargo son de cumplimiento obligatorio, pero en la práctica no se cumplen. Es decir, carecen de eficacia. Ahora, si un orden jurídico no tiene un nivel determinado de cumplimiento, de eficacia, evidentemente ese no es un orden jurídico válido. Entonces vemos que, si bien son conceptos diferentes, validez y eficacia, tienen relaciones entre sí, porque de alguna manera las normas también necesitan un nivel de eficacia para poder existir. A su vez tenemos el concepto de legitimidad. La legitimidad tiene que ver con la eficacia, pero más bien tiene que ver con las razones de su cumplimiento o de su no cumplimiento también. Tiene que ver con las razones, la fundamentación de por qué cumplimos o dejamos de cumplir una norma. Entonces, ven, acá no nos estamos refiriendo ni a la existencia de la norma, que puede la norma existir o no existir, puede ser válida o no. No nos estamos refiriendo a si se cumple o no se cumple, sino a las razones por las cuales los actores concretos las cumplen, no las cumplen o las cumplen de determinada manera, porque a veces también los actores sociales refieren distintas formas de cumplimiento de las normas. Cuando decimos que hay diferentes interpretaciones de una norma, a veces podemos decir que una norma puede cumplirse de una determinada manera o de otra. Esta idea de cumplimiento de las normas no siempre es binaria, ¿no? Varían en las formas de interpretación. Y la legalidad tiene que ver con principios establecidos en la modernidad y con la construcción de un derecho moderno, racionalizado y formalizado. Entonces, cuando hablamos de ley nos referimos a una ley de carácter general, una ley que es aplicable a todos los sujetos. Nadie está exenta del cumplimiento de esas normas e incluso son aplicables o son de cumplimiento obligatorios para quienes las dictan. Esta es la idea del principio de legalidad, ¿no? Entonces la ley, en un sentido general, es entonces toda norma de carácter general que puede ser una ley en sentido formal, como por ejemplo la ley del Congreso, pero también un decreto es una ley, o la Constitución también es una ley. Y bueno, esta idea de legalidad marca una obligación de cumplimiento por parte de todos los ciudadanos, donde ni siquiera el soberano está exento de la misma. Todos somos iguales ante la ley. Al mismo tiempo, entonces, el derecho moderno, y a través del desarrollo de la teoría positivista, va definiendo la idea de que la fuente del derecho moderno por antonomasia, del derecho actual por antonomasia, es la ley. No, ni las costumbres, las tradiciones, ni la religión. Es la ley la fuente del derecho moderno. Pero ustedes me preguntarán, ¿pero cómo? ¿Las costumbres no tienen que ver con... no son obligatorias para las personas? Sí, no son obligatorias, pero van a tener obligatoriedad jurídica cuando el derecho las reconoce como tales. Entonces se requiere previamente un derecho que reconozca esa costumbre como obligatoria. También uno puede decir, bueno, pero los contratos no son fuentes de derecho también. No es solo la ley. Sí, pero un contrato se puede realizar en un marco legal determinado que habilite la realización de un contrato. Es decir, que si no hay una ley previamente que habilite la realización de ese contrato, no podemos pensar que ese contrato es fuente de derecho. Entonces volvemos a lo mismo. En la fuente directa de derecho, y cuando decimos fuente, ¿qué es? El origen de las normas. Bueno, la fuente directa de las normas siempre es la ley. Y la jurisprudencia, es decir, la sentencia de los jueces, son fuente de derecho y, en definitiva, son fuente de derecho en tanto y en cuanto
también apliquen la ley vigente. Entonces la fuente de derecho por antonomasia o la fuente directa es la ley. Y las otras fuentes del derecho, que pueden ser la jurisprudencia, las costumbres o las teorías jurídicas o doctrina, como lo llaman los teóricos del derecho, se llaman doctrina, son también fuente de derecho, pero no son una fuente directa, sino que son fuente indirecta. Y algunas tendrán mayor o menor obligatoriedad. La sentencia tiene un cumplimiento obligatorio para el caso concreto que se está tratando en sede judicial, pero siempre, como dijimos, se tiene que basar en la ley vigente. La sentencia no crea derecho, la sentencia aplica el derecho vigente, aplica la ley. La unidad 1 sigue con las relaciones entre derecho y Estado, y acá tenemos que decir que no hay derecho sin Estado. El derecho moderno y Estado moderno son dos caras de la misma moneda, y a veces es como redundante hablar de Estado o derecho moderno, porque es difícil pensar la idea de Estado o de derecho antes de la modernidad, porque eran otra cosa. Uno puede hablar de un derecho anterior a la modernidad o de un Estado anterior a la modernidad, pero básicamente son una forma de organización política o son sistemas normativos diferentes. Por eso se habla de un orden jurídico-político. Fíjense que en la unidad trabaja con esta idea del orden jurídico-político y define distintos elementos de este orden jurídico-político, y lo pueden encontrar en el texto de Dauría. Y entre esos elementos del orden jurídico-político encontramos la forma de gobierno, encontramos un sistema de intereses y valores objetivados, que básicamente es el derecho, y encontramos un sistema de creencias, ¿no? que dan basamento de alguna manera tanto a esa forma de gobierno o a ese sistema de intereses y valores objetivado, que es este derecho racionalizado y escrito, ¿no? Y cuando hablamos de formas de gobierno, enseguida nos tenemos que remitir a la democracia, a la república, que son conceptos que ustedes los pueden encontrar en la bibliografía y que básicamente, ¿no? definen la forma de organización del Estado y de los poderes públicos, ¿no? Donde el principio de separación de los poderes, ¿no? Es un principio republicano que se ha establecido en el derecho moderno, y así se va construyendo, ¿no? la noción de lo que llama el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Bueno, es una forma de Estado que pone por encima esto que llamamos la legalidad, el principio de legalidad, ¿no? La soberanía de la ley, y que tiene como basamentos fundamentales tanto al orden republicano de la división de los poderes como a los derechos humanos, ¿no? y la democracia. Entonces, democracia, división de poderes y básicamente principios de legalidad son los basamentos de esto que llamamos Estado de Derecho. Y esta idea de Estado de Derecho implica además un conjunto de principios, porque hablar de Estado de Derecho es un concepto que tiene un sentido valorativo muy, muy importante a partir de determinados principios elaborados desde el racionalismo y la teoría política, como por ejemplo hablamos del principio de legalidad, hablamos de la división de los poderes, pero hablamos por ejemplo principios que tienen que ver con que nadie puede ser, por ejemplo, condenado sin un juicio previo, que todo lo que no está prohibido de manera expresa por el derecho está permitido, que es lo que nos define un orden de libertad a los sujetos, y así un conjunto de principios que se han elaborado en el derecho moderno, que lo podemos ver plasmado en la Constitución Nacional y en todos los órdenes republicanos contemporáneos, ¿no? Pero cuando nos adentramos a esta idea del Estado de Derecho, de los derechos humanos como basamento de la democracia, como basamento del Estado de Derecho, también se nos presenta el problema, ¿no? de la justicia
y de un orden social justo. Y ese es el tema siguiente que aparece en la unidad, y las relaciones que existen entre derecho y justicia, ¿no? El positivismo jurídico nos presenta un modelo teórico, ¿no? Donde justicia y derecho van por caminos separados. De hecho, Hans Kelsen, el padre del positivismo jurídico, tiene un texto que justamente se llama ¿Qué es justicia? Y donde básicamente lo que plantea es que la justicia en definitiva es un ideal subjetivo, y que el derecho en realidad debe ser analizado no en términos de valores relacionados con la justicia, sino debe ser analizado o estudiado científicamente, ¿no? Científicamente a través de la construcción de una disciplina con una metodología particular, la ciencia jurídica, y que nos va a permitir entender, más allá de nuestras concepciones que nosotros podamos tener sobre la justicia, cuáles son las acciones prohibidas y cuáles son las acciones permitidas en un orden jurídico determinado, en un tiempo y espacios determinados. Esta es la idea del positivismo jurídico, idea que ha sido largamente cuestionada, a pesar de que el positivismo jurídico constituye el paradigma que ha constituido, que ha servido de sustento a la constitución de la ciencia jurídica contemporánea. También ha tenido fuertes críticas, tanto de parte del realismo, que ha pensado el derecho en términos de no solamente de normas jurídicas, sino pensando también a partir de los hechos, ¿no? A partir de hechos sociales. Por eso el realismo más bien dice que el derecho no es norma, como lo piensa el positivismo jurídico, sino que dice que el derecho es lo que los jueces dicen que es. Y acá aparece la perspectiva, ¿no? del actor social, en este caso los jueces. Y esto va a ir dando lugar a nuevas formas de análisis del derecho, del estudio del derecho, que tienen que ver, por ejemplo, con el análisis no solamente de la validez del derecho, es decir, cuáles son las normas que existen o que son obligatorias, sino también cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen, y va a dar lugar también a formas de estudio del derecho que tienen que ver con lo que hoy se denomina, esta rama del derecho que se denomina la sociología del derecho. Pero posteriormente, y sobre todo a partir del cisma que va generando, o las consecuencias que genera la crisis, digamos, epistemológica del derecho, producida por las tremendas violaciones a los derechos humanos que se producen durante el nazismo, empieza a haber replanteamientos de esta idea de pensar al derecho deslindado de concepciones de justicia, de concepciones morales, de concepciones políticas, porque si solamente estamos para estudiar el derecho en términos de lo que está prohibido o está permitido, y no pensar también no cuestionarnos sobre criterios de justicia, de alguna manera todo puede ser justificado en términos de acciones prohibidas y permitidas. Y bueno, esto es lo que se discutió básicamente en el juicio de Nuremberg en Alemania, ¿no? Una vez que termina el juicio, que termina la Segunda Guerra Mundial y son juzgados los jerarcas nazis, la defensa de los jerarcas nazis era justamente que ellos habían actuado de acuerdo a la ley alemana. Y si uno se para en el paradigma positivista jurídico, uno puede decir que esto era cierto, porque las acciones que estaban cometiendo, que era la supresión de un grupo social, en definitiva, estaban permitidos por las normas de Alemania. Ahora, a poco de replantearnos la cuestión, de ver las limitaciones que va teniendo este paradigma y que va a empezar a entrar aquí en crisis en este momento, vamos a pensar que no solamente el derecho puede estar centrado en la idea de normas, sino que también aparecen los principios de justicia, que son de carácter político, ideológico, y que tienen como basamento diferentes visiones, teorías, como por ejemplo los derechos humanos. Hoy casi que no se puede pensar al derecho si no es a partir de los derechos humanos. ¿Podemos pensar que existe un derecho que pueda ser válido? No digo justo, válido, si no se basa en los derechos humanos. Es casi impensable. Como es impensable un orden, pensaríamos que es justamente un derecho de facto, no un derecho
verdaderamente justo o un orden que puede ser catalogado justo si no tenemos, por ejemplo, también un orden democrático, alguna forma de participación con un nivel de igualdad, alguna forma de participación igualitaria. Entonces, el problema de la justicia hoy en día, a pesar de que el positivismo jurídico quiso dejarlo de lado, quiso colocarlo afuera del análisis jurídico, es ineludible, ¿no? Obviamente sobre principios que son racionalizados, a tal punto que el positivismo, pospositivismo, nos habla de que el derecho no solamente tiene como objeto el estudio de normas, sino también de principios. El derecho son normas y principios. Y en lo que tiene que ver con la justicia, se nos aparece el problema de la justicia distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? Bueno, tiene que ver con cómo distribuimos los bienes y las oportunidades sociales. Y aquí aparecen todo un conjunto de teorías que vienen a explicar entonces esta distribución que puede ser considerada desigual. Bueno, en el capitalismo contemporáneo claramente es desigual, el capitalismo es un orden estructuralmente desigual. Y bueno, vemos, si ustedes analizan el texto de Aguiar, pueden ver que tenemos teorías que tienen que ver con el liberalismo, con el marxismo, que vienen a explicar de alguna manera la distribución de los bienes y el componente de justicia en relación a esa distribución. Siguiendo con esta unidad, nos metemos en la cuestión de los derechos humanos y hacemos la distinción clásica en los derechos humanos entre los derechos individuales y sociales, y entre los derechos individuales aparecen los derechos civiles y los políticos, para luego analizar, ¿no?, estos derechos que van a tener una constitución histórica a partir de determinadas tensiones que empiezan a aparecer durante la Revolución Industrial con el desarrollo del capitalismo, a partir de lo que llamamos la cuestión social, y que son los derechos sociales, ¿no? Porque evidentemente ese derecho basado en los derechos individuales, el llamado derecho liberal, va a entrar en crisis, y esta crisis se va a producir fundamentalmente, o va a iniciarse esta crisis a partir del siglo XIX, y va a dar lugar a una nueva forma, ¿no?, de Estado y derecho llamado Estado social, y el derecho social sobre todo con mayor desarrollo a partir de la década del 30, luego de la crisis internacional, la crisis financiera internacional, que va a colocar, ¿no?, al keynesianismo como la teoría económica fundamental, donde el Estado va a tener un rol diferente en la economía, primero interviniendo en la economía para lograr un incremento de la demanda a través de, por ejemplo, la obra pública, los ingresos salariales, y que van a ir dando lugar a la conformación de toda una nueva serie de derechos que van a implicar para el Estado no solamente un rol de tipo pasivo, es decir, reducido a las libertades o asegurar las reglas de juego de un orden capitalista, sino un conjunto de derechos, los derechos sociales, que son en su gran mayoría lo que llaman derechos de prestación. ¿Qué son los derechos de prestación? Donde el Estado tiene que tener un rol activo. El Estado debe intervenir, debe otorgar una prestación, implica intervenir para asegurar determinados bienes, determinados servicios, ¿no?, que permitan complementar, ¿no?, y dar cumplimiento material a esos ideales forjados en la modernidad y proclamados en la Revolución Francesa de libertad y de igualdad. Evidentemente no podemos pensar que hay libertad si hay condiciones de vida socioeconómica muy deficientes, como tampoco hay igualdad si los bienes sociales están absolutamente mal distribuidos. Entonces, los derechos sociales implican no solamente el establecimiento de nuevos derechos que tienen que ver con el derecho al trabajo, con la regulación del trabajo, con entender que el trabajador es la parte más débil de la relación y debe ser protegido, ¿no?, con el aseguramiento de pisos mínimos
de protección, como por ejemplo el salario mínimo, las vacaciones, el descanso dominical, sino también con el desarrollo de sistemas de protección como son los de la seguridad social, que implican formas de una organización por parte del Estado, de un sistema de prestaciones, ¿no?, ante determinadas contingencias, como puede ser la vejez, la enfermedad, el desempleo. Pero además de implicar esas formas de intervención, implican entonces también la configuración de un nuevo tipo de Estado que llamamos Estado social. Y este fenómeno fundamentalmente se da a partir de la década del 30. Pero para ello hay un proceso previo de institucionalización de estos derechos sociales que tiene que ver con la incorporación de estos derechos a las constituciones de los estados, ¿no? Y esto es lo que lo vamos a ver, el constitucionalismo social, que lo vemos entonces también en la unidad 2, cuando justamente vemos esta evolución histórica que se da del derecho liberal al derecho social, donde la cuestión social entonces es el motor de este paso, de este paradigma, ¿no?, que va definiendo no solo los derechos, sino incluso las formas de Estado. Y entonces acá es donde tenemos que entender la diferencia que existe en conceptos que vimos. Si nosotros arrancamos hablamos de la norma jurídica y hablábamos de un paradigma, ¿no? El paradigma que organiza o que fundamenta la constitución de la ciencia jurídica contemporánea, que es el positivismo jurídico. Y este positivismo jurídico se impuso al iusnaturalismo, que era justamente el paradigma anterior. Pero ¿qué respondían estos paradigmas donde el positivismo jurídico sustituye al iusnaturalismo? Bueno, esta disputa entre positivismo y iusnaturalismo tiene que ver con una disputa sobre cómo comprender al derecho. Es decir, sobre la relación que existe entre derecho y moral, entre derecho y justicia. Y evidentemente el positivismo jurídico resuelve esta relación entre derecho y justicia de otra manera. El capitalismo va a requerir un orden jurídico, ¿no?, que no esté constantemente reflexionando sobre lo justo o injusto, sino que lo que fundamentalmente requiere el capitalismo es un orden que permita rápidamente resolver el conjunto de transacciones que cada vez se van multiplicando en un orden internacional. Entonces requiere una ciencia jurídica que vaya determinando cuáles son las acciones prohibidas y permitidas para entender o para lograr previsibilidad, ¿no? La idea de previsibilidad, la idea de seguridad jurídica, que son nociones fundamentales del capitalismo y de lo que es el derecho de propiedad, ¿no? Porque ¿qué quiere decir esta idea de seguridad jurídica? Bueno, la propiedad tiene mucho que ver con la seguridad jurídica, porque indudablemente si yo me compro algo es porque quiero tener la previsibilidad de que voy a tener la propiedad de eso y que nadie me lo va a venir a sacar. Más allá de que sea justo o no justo que yo lo tenga, basta que el derecho me lo reconozca. Entonces, evidentemente, el positivismo jurídico se va imponiendo como paradigma porque es justamente la forma de comprensión del derecho que se adapta mejor al desarrollo de este nuevo orden económico, que también es un orden político, que es el capitalismo contemporáneo. Ahora, cuando hablamos de paradigma del derecho liberal y paradigma del derecho social, aquí la disputa no tiene que ver con la comprensión del derecho en sí mismo, sino tiene que ver justamente con formas de organización del Estado. Mientras el Estado propio del derecho liberal es un Estado que se lo denomina muchas veces el Estado gendarme, que solamente se ocupa de asegurar, ¿no?, la vida, la salubridad pública, la justicia, donde básicamente el Estado lo que garantiza son las reglas de juego, donde el Estado garantiza la propiedad, básicamente. En el Estado social
el Estado ya debe intervenir en la economía, debe proteger a los sectores vulnerables, y en un avance que va teniendo este Estado social debe hasta promover el bienestar. Esta idea de bienestar es constitutiva del derecho social moderno. Y ustedes me preguntaron qué diferencia hay entre el Estado de Derecho y el Estado social. Bueno, habíamos dicho entonces, el Estado de Derecho es esta forma de organización moderna que se basa en la legalidad, dijimos, la democracia, los derechos humanos, la división de poderes. Esta forma de organización trasciende ese paso que dijimos entre el del derecho liberal al derecho social, y se fue construyendo históricamente. Pues imagínense, si bien la idea de democracia, de república, o incluso de división de poderes, son nociones que ya tienen, que son construidas algunas en la modernidad y otras antes de la modernidad, indudablemente la idea de los derechos humanos como los concebimos en la actualidad, ya no simplemente como nociones o como principios generales de un orden político, sino como principios que están establecidos de manera positiva en cartas internacionales de derechos humanos, en las constituciones de los países. Es decir, ¿qué queremos decir? Que el Estado de Derecho es una construcción histórica que incluso todavía se va construyendo a través del tiempo. En cambio, el Estado social, dijimos, tiene que ver con esta forma de organización, este modelo de Estado que se basa entonces en la configuración de un nuevo conjunto de derechos que son los derechos sociales y que exigen al Estado una forma de acción diferente, ¿no? Una actitud más activa, y que tiene que ver con estos llamados derechos de prestación, y donde básicamente aparece la configuración de derechos que tienen que ver con derecho del trabajo o derechos de la seguridad social. Es decir, que estas categorías de Estado de Derecho y de derecho social responden entonces a cuestiones diferentes, pero que sin embargo nosotros podemos decir que vivimos en un Estado de Derecho porque se cumplen determinados principios, como el principio de legalidad, porque rigen los derechos humanos en nuestro país, porque rige una democracia, porque rige la división de poderes, pero también es un Estado social porque hay entre los derechos humanos, ¿no? que hoy son de cumplimiento obligatorio, también están los derechos sociales. Y aquí está la relación entre los dos conceptos, porque cuando decimos que el Estado de Derecho se basa en la legalidad, en la democracia y en los derechos humanos, dentro de los derechos humanos están los derechos sociales. Es decir, un Estado que pretenda ser un Estado de Derecho no puede negar derechos sociales. Entonces, donde vemos condiciones de desigualdad extremas, ¿no? Donde vemos altos niveles de desempleo, altos niveles de pobreza, evidentemente no podemos decir que hay un Estado de Derecho consolidado aunque se garanticen determinadas libertades. Y aquí entonces estos dos conceptos es donde tienen una relación fundamental. Y dentro de lo que es el derecho social, dijimos entonces se van desarrollando en el ámbito jurídico dos ramas del derecho fundamentales, ¿no? El derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. El derecho del trabajo como aquel conjunto de normas que regulan el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo y también las relaciones colectivas entre trabajadores y empleadores. Y por otro lado, el derecho de la seguridad social, que tiene que ver con la regulación de los sistemas de prestaciones en los que es responsable el Estado a partir de determinadas contingencias de la vida y ya nombramos hoy algunas, la vejez, el desempleo, la salud, ¿no? Y donde el Estado, como dijimos, es el responsable, aunque muchas veces no es el propio Estado
el que directamente brinde esas prestaciones, pero sí es el obligado a garantizar estos sistemas de protección. Uno, el derecho al trabajo, es derecho privado, es derecho que marca una relación entre particulares, empleadores y trabajadores, y el otro es derecho público. Esos fondos que maneja la Seguridad Social son fondos públicos justamente destinados al otorgamiento de determinadas prestaciones, y la configuración de ese sistema de protección es parte de lo que es la política social de un país. Y la seguridad social se fue organizando a partir de la última parte del siglo XIX, donde aparece el primer sistema de seguridad social en el mundo, que es el sistema alemán, bismarckiano, ¿no? Y decimos bismarckiano porque es el que se dio para la década del 70 del siglo XIX en Alemania, y fue impulsado por el canciller alemán Otto von Bismarck. Y Otto von Bismarck, en una Alemania convulsionada por las movilizaciones de los trabajadores, por un avance de la socialdemocracia, que era justamente el movimiento revolucionario alemán, y por otro lado Otto von Bismarck era un conservador, pero que sin embargo va a formular una nueva organización a través de puesta en funcionamiento de sistemas de prestaciones básicamente orientados a lo que tiene que ver con prestaciones relativas a la vejez, ¿no? y a los accidentes de trabajo, a través de un instrumento fundamental que son los seguros sociales. O sea, el sistema bismarckiano se basa en esta idea de seguro social. ¿Qué son los seguros sociales? Bueno, son los seguros sociales, en definitiva son fondos, ¿no? que se organizan a través del aporte fundamentalmente de trabajadores, un aporte obligatorio, ¿no? de trabajadores y empleadores. Cuando es empleador se llaman contribuciones, que tienen un destino particular. Este destino particular específico es el otorgamiento de las prestaciones, de determinadas prestaciones. ¿Cuáles son estas prestaciones? Por ejemplo, una jubilación, por ejemplo, una prestación por accidente de trabajo, por ejemplo, una prestación de atención sanitaria. Entonces, estos fondos que van a los seguros sociales, ¿cómo funcionan los seguros? Los seguros privados funcionan de esta manera. Nosotros cuando tenemos un auto y ponemos un auto a funcionar, estamos obligados a sacar un seguro. ¿Para qué? Para que si tenemos un siniestro, un evento, y tengamos que responder ante ese evento que producimos, ese daño que producimos, el seguro al cual nosotros aportamos, el seguro, que es el que maneja que una empresa, ¿no? de seguros, que es la que maneja el fondo, pague por nosotros nuestra responsabilidad. Entonces, de alguna manera hay una socialización de un riesgo. Bueno, la seguridad social también se va configurando socializando un riesgo. Ese riesgo es justamente la contingencia, ¿no? De producirse la contingencia social, en este caso la vejez, llegar a viejo, ¿no? Y uno ya tiene derecho, y acá está la idea de seguridad social, ¿no? de derecho a una prestación, y esta prestación es de alguna manera una prestación económica sustitutiva del salario, que es la jubilación, por ejemplo. Ahora, por otro lado, la seguridad social también va a ir avanzando o se va a ir desarrollando a través de otros instrumentos que no solo son los seguros sociales, ¿no? Porque también estas prestaciones pueden ser otorgadas directamente por la acción del Estado sin necesidad de conformar o sin necesidad de utilizar estos instrumentos que son los seguros sociales. Cuando el Estado presta directamente el servicio, ¿no? Estamos hablando de un modelo diferente al del seguro social. Por ejemplo, estos modelos que no se basan en los seguros sociales se llaman modelos de tipo universalista o beberichianos. Son universalistas porque, a diferencia de los modelos ligados a los seguros sociales, van dirigidos a toda la población y no exclusivamente a quienes son aportantes de un determinado seguro social. Con lo cual tienen una visión mucho más abarcativa en términos de cobertura. Tienen una tendencia a la universalidad. Este es el caso, por ejemplo, de la salud pública.
La salud pública no se basa en un seguro social en nuestro país. O sea, hay un derecho universal de acceso a la salud a través, por ejemplo, de los hospitales públicos, en una concepción de seguridad social de tipo universalista y donde el servicio es prestado directamente por el Estado sin utilizar un seguro social. Entonces, como vemos, el seguro social es un instrumento de la seguridad social, pero no es el único instrumento. Y los sistemas, y así se van estructurando modelos diferentes que se parecen, que tienen que ver con el modelo bismarckiano y el modelo weberichiano. Y si nosotros vemos los regímenes concretos de la seguridad social en el mundo, son regímenes que se basan muchas veces en un modelo o en el otro, que implican combinaciones de ambos modelos, ¿no? Casi ningún régimen de la seguridad social en el mundo es totalmente bismarckiano o totalmente weberichiano. Y los seguros sociales tienen una extensión muy importante en todo el mundo, aunque también cada vez, y especialmente a partir de mediados del siglo XX, los regímenes de tipo universalista han tendido a crecer mucho más, ¿no? Entonces, cuando hablamos, y acá viene la pregunta que ustedes hicieron, ¿qué quiere decir esto de la tendencia amplia a la seguridad social? Y bueno, que históricamente o todavía tradicionalmente se considera la idea de seguridad social ligada a los seguros sociales. Sin embargo, seguridad social no puede asimilársela solamente a los seguros sociales. Los seguros sociales son apenas un instrumento, pero no el único instrumento de la seguridad social. Y también la seguridad social puede estar compuesta entonces de otros mecanismos u otras formas de organización que no sean los seguros sociales, sino a través de una prestación directa por parte del Estado. Tan es así que el propio artículo 14 bis de la Constitución Nacional sigue esta tendencia amplia de la seguridad social, que no la piensa solamente ligada a los seguros sociales. Fíjense, el último párrafo del artículo 14 bis, que nos dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Y dice, en especial, dice, la ley establecerá el seguro social obligatorio. El seguro social obligatorio. Decíamos que era obligatorio porque el aporte es obligatorio. Pero dice en especial, es decir, que no reduce a la seguridad social a la idea de los seguros sociales, dando lugar a otras formas de organización también de esto que llamamos entonces prestaciones de seguridad social. Y con esto, entonces, se va cerrando la unidad 2, haciendo un desarrollo entonces de lo que es la seguridad social, entendiendo que la seguridad social tiene principios que son diferentes a los principios del derecho del trabajo, y también los tenemos que analizar separadamente unos y otros, y lo hemos establecido eso en la normativa y ustedes los pueden entender. Lo que sí podemos entender es que el destinatario de la seguridad social no es el mismo que el destinatario del derecho del trabajo. Los dos, derecho del trabajo y derecho de la seguridad social, son ámbitos del derecho que se basan en un principio de protección, el principio protectorio en el derecho del trabajo, cuando en el 14 bis arranca diciendo: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Los dos tienen lo que se llama carácter tuitivo, pero el derecho del trabajo viene a proteger a la parte más débil de la relación laboral. Es decir, va fundamentalmente dirigido al trabajador dependiente, subordinado. ¿Para qué? Para intentar de alguna manera ponerlo en mejores condiciones, igualar de alguna manera, aunque nunca se iguala, porque esa relación es estructuralmente desigual, subordinada entre empleador y trabajador, pero ponerlo en mejores condiciones de negociar y asegurarles pisos mínimos de protección irrenunciables. Es decir, que no se pueda pactar condiciones por debajo de un salario mínimo, por debajo en relación a la duración de la jornada, que no sea superior a tantas horas de trabajo, a 8 horas diarias, a 48 horas semanales. Pero ven, el sujeto de protección es el trabajador. En cambio, en la seguridad social, el sujeto de protección son todos los ciudadanos y no solamente los trabajadores.
Entonces, aquí los principios básicos, mientras el derecho al trabajo es ese derecho protectorio, ¿no?, que se configura a partir, ¿no?, de identificar una desigualdad estructural en el capitalismo, en esa relación de trabajo capitalista entre empleador y trabajador. Los principios fundamentales de la seguridad social van a ser el principio de universalidad, porque es dirigido a todos los ciudadanos, y el principio de solidaridad, que tiene que ver con la socialización de los riesgos sociales y también de diferentes obligaciones en tanto para sostener ese sistema de prestaciones, porque para poder atender las prestaciones de la seguridad social se requiere recursos, pero esos recursos no deben imponerse a todas las personas de manera igualitaria. Entonces, quienes en mejores condiciones estén de aportar van a ser quienes sean los encargados de hacer justamente un aporte más importante, ¿no?, a ese sistema. Y así se nos aparece la idea de que cuando uno hace un aporte a la seguridad social, quien gana más va a aportar un monto mayor, porque va a aportar porcentualmente, y quienes ganan menos van a hacer justamente un aporte menor, pero sin embargo esas prestaciones van a ser otorgadas de manera igualitaria. Lo mismo pasaría en un sistema no basado en seguros sociales. Hablábamos recién del aporte del trabajador, en el caso, por ejemplo, de la prestación directa del Estado, donde la principal forma de financiamiento de la seguridad social son los impuestos. Entonces lo que se busca es que los sistemas sean cada vez más progresivos, ¿no?, que quienes tienen más bienes, quienes tienen mayores ingresos, sean los que hagan un mayor aporte para justamente para poder configurar, ¿no?, los recursos necesarios, constituir los recursos necesarios para justamente poner en práctica estos sistemas de protección que, de acuerdo a lo que hoy se considera la idea de progresividad, tienen que ir avanzando en el tiempo y nunca retrocediendo. Es esta idea del principio de progresividad. Y bueno, y ahí en las fichas, en la bibliografía, hemos dado también los diferentes principios, tanto lo que tiene que ver con la seguridad social como con el derecho al trabajo. La bibliografía que involucra el parcial, entonces, es la que está en el Drive y es la que figura en las carpetas que tienen que ver con la unidad 1 y la unidad 2. Entonces, bueno, abro el foro para las dudas que tengan y espero haberles sido útil en las preguntas que formularon. Nos vemos.